Bien, Montserrat Moreno nos ha estado hablando de las distintas manifestaciones que van tomando los sentimientos amorosos a lo largo de la historia y también en las distintas culturas. Yo ahora intentaré exponer estos mismos cambios a nivel individual a lo largo de una relación personal de pareja sentimental. Por otra parte, voy a hacer también énfasis en un aspecto que me parece muy importante a tener en cuenta en la coeducación, que es la diferencia de registros mentales que tenemos cuando consideramos los principios éticos de igualdad desprovistos de contenido concreto, es decir, en el vacío, no en el abstracto, sino en el vacío, y cuando consideramos estos mismos principios éticos de la igualdad en el campo de la actividad concreta, práctica y vivencial. Por tanto, voy a intentar coger estos dos aspectos. Y para dar más énfasis a esta necesidad de tener presente el desfase entre la igualdad a nivel desprovista de contenido concreto y la igualdad aplicada en el campo concreto, voy a empezar haciendo como una pequeña incursión en el campo de las matemáticas, justamente para que veamos que es un principio general. Y para ello haré referencia a los resultados de una encuesta que pasamos a niños y niñas, a chicos y chicas de 11 y 12 años de edad. En esta encuesta, era escrita, les planteábamos 4 preguntas. Una de ellas era: ¿crees que chicos y chicas tienen que estudiar los mismos temas de matemáticas y de ciencias naturales? ¿O crees que unos y otras tienen que estudiar temas distintos? Esta primera pregunta, la respuesta a esta primera pregunta era unánime. Los temas tienen que ser los mismos para chicos y chicas. La segunda pregunta era: nosotras habíamos hecho un trabajo previo de sus libros de texto. Nosotras hemos encontrado que en los libros de texto las referencias a mujeres y niñas y a hombres y niños son distintas y que estas diferencias se dan tanto en las fotografías, dibujos, como en los textos escritos. Y presentábamos algunas transparencias para que se vieran claras estas diferencias. Entonces, ¿vosotros qué opináis? ¿Cómo valoráis este resultado que hemos encontrado al hacer el recuento de la representación de lo que nuestra cultura dice en masculino y nuestra cultura presenta como femenino? ¿Qué os parece? La respuesta también a esta pregunta, prácticamente, no mayoritaria, pero casi total en las chicas y 3/4 partes de los chicos era: nos parece muy mal. Esto es sexismo, no es justo, es incorrecto. Nuestros libros de texto tendrían que hacer la misma referencia a mujeres y niñas que a hombres y niños. Pero si a continuación les preguntamos esto lo hacíamos separadamente, libros de matemáticas y libros de ciencias naturales. Pero luego, cuando les planteábamos la pregunta siguiente: ¿cómo te gustaría que fueran tus libros de texto? Y si tú pudieras cambiar cosas en los libros de texto, ¿qué cosas cambiarías? Esta pregunta les interesó bastante y dijeron que cambiarían el estilo de las fotografías, que pondrían más dibujos, que pondrían más experimentos para hacer, que haría que los textos fueran más claros, etcétera, etcétera. Muchas ideas. Pero entre estas ideas, solo un 33% de las chicas dijo que haría que sus libros no fueran sexistas. Y de los chicos, solo hubo un 18%. Entonces, estos resultados, ¿qué nos dicen? Que no se es sexista o no sexista en bloque, sino que hay muchos matices, muchas posibilidades intermedias. Que cuando estamos hablando de principios generales, cuando les preguntamos los temas tienen que ser iguales o no, los libros tienen que tener la misma referencia o no tienen que tener la misma referencia
a un sexo o a otro dicen que la misma referencia, pero cuando los llevamos al campo de la imaginación práctica, entonces esta indignación que sintieron y que expresan en sus papeles cuando vieron que sus libros eran sexistas, esta indignación no consiguen transformarla o llevarla al campo de lo práctico y concreto y que ellos pueden hacer. Entonces, ¿por qué digo que esta diferencia, esta división entre un registro y otro me parece importante? Me ha parecido importante siempre, pero ahora me parece mucho más importante, porque como el medio quiere hacer de nosotras cosas distintas de lo que nosotras queremos hacer, corremos el riesgo de olvidarnos de lo que queremos hacer y ver solo y seguir el camino al que nos llevan nuestro entorno para hacer aquello que el entorno quiere. Y ocurre incluso en el campo de las matemáticas, pero ocurre todavía mucho más en el campo de las relaciones afectivas, amorosas y de las relaciones interpersonales. Para ilustrar lo que acabo de decir, voy a presentar el texto, o voy a comentar, si es que consigo. No, és que ara hem de treure aquest, esclar. Fin de la presentació. I ara... Aquest hem de parar. No sé si acaba de cosa. Serà l'espanyol. Sí. Ah, no, està aquí, està aquí. No se ha creado todavía la... Comienzan así. Bueno, ahora quiere crear una... Cancelar, no. Nos pregunta si hemos creado la nueva cuenta de internet. I com no hem creado nada... Que quan comença a treure aquí això... Aviam, si diem... No vol, no? Digue-li que sí. A veure, ja està. Bé. Vale. Este conflicto es un conflicto vital escrito por la chica que tuvo el conflicto. Vale. Quien quiera leerlo, yo voy a coger solo algunos fragmentos. Quien quiera leer este conflicto lo puede encontrar con el título de Es una infelicidad que no se puede dejar, en el libro que Montserrat Moreno y yo hemos escrito y que lleva por título Cómo construimos universos, amor, cooperación y conflicto. Empieza el conflicto, cuando empieza el relato, la chica está enamorada, explica que está enamorada, que estuvo muy enamorada, que su pareja le parecía fantástica, ideal, que se entendían perfectamente y que cuando ella tenía 19 años, la relación duró desde los 17 a los 21, me propuso que fuera a vivir con él, a lo que yo accedí. Yo estaba contenta y me sentía feliz. Es decir, que una chica de 19 años se fue a vivir con su pareja porque estaba enamorada y estaba feliz. Pero una vez en el piso, todo cambió. Yo estaba allí para prepararle la comida y hacer el amor cuando él lo quisiera. Pero aún así, era incapaz de dejarle, porque le quería y pensaba que iba a cambiar y que todo iba a volver a ser como antes. Aquí nos damos cuenta de el papel que tuvo para ella en aquel momento sus sentimientos amorosos. Sus sentimientos amorosos la llevaban a quedarse con él y a pensar que todo iba a ser como antes. En 3 ocasiones me puso la mano encima y en una de ellas me dejó un ojo morado. Yo le perdonaba una y otra vez. Pensaba que aquella sería la última vez. Luego volvía con algún regalo y me pedía perdón. Decía que no se podía controlar y que era culpa mía. Aquí aparece ya un elemento nuevo. El chico usa como disculpa el hecho de que él no se puede controlar.
y lo que intenta es pasarle la culpa de sus agresiones a la chica. Veamos qué hace ella con este intento que tiene él de depositar en ella la culpa. Pues la coge, la acepta y dice: yo me sentía culpable. Era como si al decirme que era culpa mía, yo viera que él dependía de mí y sentía que yo era responsable de lo que le pasaba. Me sentía culpable y veía que me tenía que hacer cargo de esa persona que, a pesar de todo, la amaba. Fijémonos que aquí la culpa, la responsabilidad y el amor la llevan a ella a aceptar la dependencia del chico hacia ella. Por tanto, la idea de que esta idea romántica con la que había empezado la relación de que el amor era perfecto, ahora está situado, estos sentimientos amorosos los sitúa en un contexto relacional completamente distinto. Los sentimientos amorosos están juntos a otros sentimientos como la culpa, la dependencia y la responsabilidad. Hay un cambio importante. La chica sigue diciendo: le seguía queriendo después de pegarme, porque pensaba que yo era responsable de lo que sucedía. Me sentía culpable. Yo creía que sin él no podría ser feliz, pero también veía que él dependía de mí y que yo podía ayudar a que las cosas fuesen mejor. Todavía es más complejo el contexto de relación entre ellos dos. Más complejo porque la chica sigue queriéndole incluso después de pegarle, porque la responsabilidad continúa llevándola en sus espaldas, continúa cargando la responsabilidad sobre sus espaldas, y porque aquí añade una idea que es la de que ella no puede ser feliz sin él, y otra idea, la de que tiene que ayudarle porque él solo no puede conseguir cambiar la situación. Él depende de ella. En nuestra cultura, y aquí hemos hablado de los cambios a lo largo de la historia y los cambios en distintas culturas contemporáneas, en nuestra cultura este peso sobre las chicas jóvenes, esta chica era joven, este peso sobre las chicas jóvenes y sobre las mujeres ya adultas es fuerte. Tan fuerte que esta chica dice: le seguía queriendo después de pegarme. Porque nos educan de esta manera. Por tanto, hemos de intentar ver desde la coeducación qué podemos hacer para cambiar este núcleo duro que se coloca en el centro de la mente de las chicas y chicos. Y en este caso, sobre todo, los interesa el de las chicas, porque son las que están sufriendo mucho más que ellos. Y aquí viene lo que decía del corte entre lo que sabemos y lo que hacemos. Yo conocía todo lo que se decía de los malos tratos. Sabía que la sociedad se estaba despertando ante este hecho social, pero yo pensaba que lo que me pasaba a mí era diferente. No es lo mismo. Hay un corte. Una cosa es el principio que se oye, que se sabe, que la sociedad está comentando, y otra, lo que nos ocurre. Tenemos que en la coeducación trabajar las experiencias personales del alumnado y llevarlos desde las experiencias personales a la igualdad de oportunidades y mucho más. Tenemos que llevarles desde las experiencias personales a la ciencia, a la cultura y al arte de una sociedad que está creando caminos para conseguir una igualdad de oportunidades, para conseguir relaciones equitativas entre personas de distinto sexo. Sigue hablando la chica. No podía dejarle. Negaba todo aquello que veía y oía a mi alrededor. Cuando se está dentro de una historia así, es diferente a oírlo desde fuera. Hay que vivirlo, y no se lo deseo a nadie, porque es una infelicidad que no puedes dejar. Fijaros lo importante que es la experiencia personal y la vivencia personal. Hemos de hacer que las vivencias personales del alumnado estén en el centro de nuestra práctica docente, no para dejarlas allí dormidas, sino para desarrollarlas, enriquecerlas y educarlas.
Después de 1 año y medio, y gracias a la ayuda de mis padres y amigas, conseguí dejarlo. Un viernes se puso muy agresivo y me marché. Al día siguiente mis padres me acompañaron al piso para recoger mis cosas y me marché para no volver más. Estaba agotada de vivir. No tenía fuerzas para luchar. El proceso que siguió fue largo y doloroso. Ahora he recuperado las riendas de mi vida. Recuperar las riendas de la vida propia quiere decir que se han perdido, evidentemente. Esto es algo que no podemos permitir en los centros educativos, en las instituciones educativas. No podemos permitir que el alumnado de distintas edades y de acuerdo a las posibilidades que su maduración nos permita, no vaya aprendiendo a llevar las riendas de su vida y no experimente el gusto y la satisfacción que conlleva el saber que en ti tú tienes las riendas de tu vida. Esta tendría que ser el eje de toda la educación, desde los 6 años hasta los 24 o hasta el final de nuestra vida. Hemos de hacer un proceso de aprendizaje, de ir llevando el eje de nuestra vida, de ir llevando las riendas de nuestra vida y hacer aquello que nosotros queremos y no lo que los demás quieren hacer de nosotros. Bien, podríamos decir que este conflicto es duro, sí es verdad, pero no es el más duro de todos los que encontramos con los 2000 que analizamos, había otros más duros. Pero lo he traído justamente para ver los riesgos que conlleva esta separación entre lo que queremos, lo que sentimos, nuestras experiencias y aquello que decimos que queremos hacer y no hacemos. Y además, aunque esta experiencia es dura y es una experiencia vivencial propia, también y podríamos pensar que cuando estamos frente a experiencias de otras personas, somos más críticas ante la violencia. Esto no es así. También cuando analizamos un conflicto hipotético de la violencia de otra persona, cuando analizamos el conflicto que tiene otra persona, también lo interpretamos de maneras similares a lo que estaba presente en este conflicto. Como veis, yo soy una mujer. Para utilizarlo necesito el ratón, si no, no sé. Soy dispráxica. Para aclarar lo que quería deciros en relación a qué hacemos cuando pensamos, cuando interpretamos los conflictos de otras personas, voy a presentar las respuestas también de una alumna que estaba cursando estudios universitarios cuando le presentamos un conflicto hipotético que escribió una chica en el que ella narra. No era hipotético, el suyo era real, pero nosotros lo utilizamos como conflicto hipotético para que otros lo resolvieran. Es un conflicto en el que la chica narra que está contenta porque desde hace un tiempo tiene una pareja que le gusta, pero que él es inseguro y que le lleva siempre la contraria, que en 2 ocasiones la empujó y la hizo caer y la insultó, y que ella no sabe qué hacer, que está muy preocupada, que no sabe si esta es una parte de la infelicidad que le corresponde aceptar por tener la relación con este chico, y en su texto se manifiesta muy preocupada y pide consejo. Entonces nosotros, la pregunta que hacíamos al alumnado era: ¿qué consejo le darías tú a esta chica si fueras amiga o amigo de ella? ¿Y por qué le darías este consejo? Entonces vimos que solo una cuarta parte del alumnado universitario del 4º curso decían que le aconsejarían a esta chica cortar la relación porque con toda la movida que hay de mujeres maltratadas es un riesgo, porque toda persona tiene derecho a ser respetada, porque es injusto, porque nadie tiene que ser objeto de malos tratos. Es decir, una cuarta parte de las personas de la muestra aconsejaban la ruptura apoyándose en los principios éticos.
Otra cuarta parte hacía lo contrario. Otra cuarta parte se identificaba o se ponía a favor de las necesidades y debilidades del chico, y lo que decía era que esta chica lo que tenía que hacer era ayudarle a él por encima de todo, puesto que si le amaba, el amor está por encima de cualquier otra cosa. En el centro, es decir, en la cuarta parte de aplicar los principios de respeto, derecho e igualdad, y la cuarta parte de cuidar al chico a costa del sacrificio personal y a costa de aceptar el maltrato, había un 50% que decían: ella tiene que equilibrar la relación, ella tiene que hacer que el chico cambie, ella tiene que ayudarle, tiene que poner límites, tiene que hablar con él, y si no consigue que él cambie, entonces, y solo entonces, dejarle. ¿Por qué aconsejan a esta chica? ¿Por qué aconsejarían a esta chica seguir? Porque ellos y ellas, los alumnos y alumnas que contestaron diciendo que ella tenía que cuidarle, se imaginan que Laura piensa que la Laura segurament pensa que és un noi que ha d'aconseguir estimar i comprendre, i que això és una cosa comú i que per tant ha de mantenir. Probablement també ha pensat ja un munt de justificacions per la manera com actua el noi, i en el pitjor dels casos potser ja comença a pensar que la culpa és seva. Aquí, en lo que la alumna que contestó, que dio esta respuesta, lo que proyectó sobre los pensamientos de Juan y de Laura es un disco duro muy similar al que hemos visto en el relato vivencial de aquella chica. Y a la pregunta, ¿qué crees que es lo más importante para Laura? ¿Qué crees que es lo más importante para Juan? Vemos que la alumna que contestó se imagina que lo más importante para Laura es que ella piensa que es el amor verdadero. Fijaros el papel del amor también. Y podríamos decir, bueno, es que este pobre Juan, que es débil, que es inseguro, que en lugar de actuar por el amor, en función del amor que siente por Laura, actúa en función del miedo que tiene de perderla, da pena, ¿no? Dijéramos casi, te dices, es un pobre infeliz, que lo vamos a dejar. No, que Laura le ayude. Pero cuando se piensa esto, ¿dónde están todos los principios de ética de igualdad? ¿Dónde están los principios de equidad entre dos personas que se aman? Y además, este Juan es tan infeliz. Miremos qué le pasa por la respuesta de esta misma chica que le aconseja cuidar a Juan. ¿Qué cosas cree que le pueden pasar por la cabeza a Juan cuando está empujando a Laura? Mira com et puc dominar. Adona't que jo sóc el més fort. T'estimo. Fes-te mal que després et cercaré i et cuidaré. No et facis mal. Puede que sí, que sea muy débil, pero lo que es seguro es que es un ambivalente de narices, ¿no? Y que puede hacerle mucho daño a esta chica. Y a pesar de todo, nuestra estudiante le aconseja seguir con él, cuidarle, no hacer aquellas cosas que a él le molestan, etcétera, etcétera. Por tanto, hay un peligro muy fuerte al desconectar la aplicación de los principios teóricos presentados en el vacío. Y en la coeducación hemos de crear comunidades educativas en las que el alumnado pueda sentir y comprender que es acogido, que es valorado y que se confía en él. Y que a la vez las otras personas también necesitan ser acogidas, valoradas y respetadas. Porque si creamos estas comunidades educativas que puedan dar estos elementos al alumnado, lo que conseguiremos es que éste aprenda a participar en colectividades teniendo en cuenta la necesidad de pensar en el bien común sin discriminaciones ni de raza, ni de sexo, ni de estatus social, económico, ni etnia. Gracias.